Sports Medicine. Bienvenidos, señores. Special Edition. Nuestro tercer invitado de esta primera temporada en el día de hoy, el doctor Carlos de Los Ángeles, médico psiquiatra. Muy interesante el tema. Vamos a estar hablando sobre estrés, relajación y ejercicio. Bueno, muy interesante el tema del día de hoy. Bienvenido, doctor. Bueno, muy contento de estar aquí en Sport Medicine. Vamos a desarrollar el tema de la relación que hay entre el estrés, la relajación y los ejercicios físicos. Esperamos que a la audiencia tuya de Sport Medicine le satisfaga el contenido de esta disertación. Bueno, aquí tenemos una diapositiva, precisamente el tema, estrés, relajación y ejercicios, que vamos a ver a continuación. Es importante ver que desde mediados de los 80 la mirada de la ciencia dio un giro desde lo lineal, es decir, la relación causa-efecto, a lo no lineal, es decir, la multicausalidad. De lo analítico, dividir los objetos en partes cada vez más pequeñas para su estudio, a lo holístico, que es captar sistemas cada vez más grandes. Y de lo disciplinar, una ciencia para cada ámbito del conocimiento, a lo transdisciplinar, estudiar cada fenómeno desde múltiples disciplinas. Es el enfoque desde la complejidad. El complejo no significa complicado, sino aquello que se presenta en forma de red, como la red de un pescador, la red de internet, que no tiene ningún centro, el centro está en todas partes. Es decir, lo que es en red dado en forma de red. Y así vemos el entrenamiento físico como una actividad compleja, que incluye pero no se reduce a un simple desarrollo o hipertrofia muscular, sino que conlleva un equilibrio dinámico de múltiples factores que abarcan nutrición, ritmo, sueño, vigilia, fisiología, tipología corporal, factores psicológicos del individuo como la motivación, la autoestima, concentración y la resistencia al estrés. De tal modo, exacto, de tal modo que la relación entre el estrés, la relajación y el ejercicio físico es de naturaleza compleja. ¿Por qué? Porque están entrelazados en forma de red. El estrés es la tensión que siente un individuo ante una amenaza interna o externa. Resulta útil la distinción entre ansiedad y angustia. La ansiedad es ansiedad. Un detallito, escúchame que le interrumpa. Sí. Esa amenaza esa amenaza interna o externa es una amenaza a la homeostasis o a la estabilidad interna del cuerpo, ¿verdad? Claro, y la seguridad de la vida. Ok. Y la interna cuando hay algún tipo de mal funcionamiento de un sistema de lo que componen el cuerpo humano completo. Perfecto. Entonces, nosotros en psicología de las emociones distinguimos siempre entre ansiedad y angustia. ¿Por qué? Porque la ansiedad es vivenciada como una inquietud interna a nivel psíquico, pero la angustia ya es vivenciada como somatización de la ansiedad. De manera que la angustia y la ansiedad somatizada, la gente dice que la ansiedad toma cuerpo. Sí. Entonces, síntomas de angustia afectan toda la economía, pero los más significativos desde la cabeza hasta las extremidades inferiores es la sensación de tener una cinta apretada alrededor del cráneo o que le laten las sienes, a veces dolor de cabeza. Ok, ya eso es lo que llamamos psicosomático, ¿no? Exactamente. Esto, ok. El eje psicosomático de las emociones funcionando. La visión borrosa, la boca seca y amarga, la sensación de rigidez o peso en el cuello, en la nuca, nudo en la garganta o dificultad para tragar, sensación de falta de aire y taquicardia, sensación de vacío en el estómago, dolor de espalda, debilidad de las piernas o de las rodillas, que pueden sentir la floja. Algunas personas, cuando pisan, sienten que no están pisando el piso firme, sino como si tuviera algodón. Esa sensación no es agradable. Esa sensación es agradable.
Porque la gente, ¿qué es lo que siente en la angustia? La inestabilidad. Correcto, ¿no? Y la inseguridad, exacto, la inseguridad. Por eso puede haber vértigo, por ejemplo, de tipo laberíntico, que es el que se da, por ejemplo, en lesiones del oído medio. Correcto. Pero en esa, el sujeto siente que los objetos dan vuelta. Pero en el vértigo tinopático, que es de origen angustioso, ansioso, psicológico, entonces el sujeto es el que se siente dando vueltas. Es al revés. Él siente que el que está inestable es él. El vértigo tinopático o por angustia. Muy interesante. Psicopatológicos clásicos nos enseñan que en el fondo de toda angustia existe dos temores básicos. Temor a la muerte, temor a volverse loco. Ambos temores se resumen en uno solo, el temor a la disolución del yo, pues el yo va a desaparecer tanto en la muerte como en la locura. Correcto. El estrés y la ansiedad son experiencias comunes para todas las personas. De hecho, el 70% de los adultos en Estados Unidos dicen sufrir de estrés o ansiedad todos los días. Ahora, con esta alarma del COVID-19, con la pandemia, pues eso ya no es un 70% de los adultos. Eso ha aumentado. Incluso han aumentado los casos de depresión y los casos de suicidio, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. La capacidad de un individuo para soportar el estrés tiene un límite que varía de persona a persona y depende del tipo de personalidad y el entrenamiento que se haya recibido. Una persona que ha recibido entrenamiento militar para el combate, pues esa persona se ha entrenado también para soportar mayor carga de estrés que, digamos, otra persona que no ha recibido ese entrenamiento. Por supuesto. Un individuo puede tener mayor o menor resiliencia si es la capacidad de soportar estrés, manteniendo el equilibrio emocional o una recuperación rápida y efectiva luego de sufrir estrés. Claro, ya lo hemos dicho, que ansiedad y pánico por COVID-19 se ha vuelto mucho más frecuente. Fíjate que tanto el concepto de estrés como el de resiliencia vienen de la física, de materiales de construcción. Y ese concepto de resiliencia es la deformación máxima que puede sufrir un material de construcción sin romperse. Y cuando cesa esa tensión, el estrés, ese material de construcción vuelve a su estado inicial de reposo, digamos. Entonces, fíjate como de la física y de la ingeniería extrapolamos ese concepto. Hacemos una transdisciplinariedad. Unimos disciplinas que antes se creía que estaban muy lejos una de la otra. Porque ¿qué va a hacer la ingeniería con la psicología? No, hay una relación y se establece, por ejemplo, trayendo conceptos de la física, de la construcción, a la psicología de las emociones, como resiliencia. Excelente. Frente al estrés, vamos a encontrar que hay tres sistemas que se desencadenan. El primero es el sistema nervioso autónomo, luego el sistema neuroendocrino y luego el que va más lento, el endócrino. ¿Qué ocurre? Que el sistema nervioso autónomo es el primero que se activa, identifica la amenaza, lo hace principalmente mediante las ramas somáticas, responsable de la tensión muscular, y pondrá en movimiento nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para retirarnos o para enfrentar la amenaza. Y la rama simpática, que a través de una sustancia llamada noradrenalina, encargada de transmitir los impulsos eléctricos de una neurona a otra, estimulará los órganos internos, provocando el aumento del ritmo cardíaco, la dilatación de la pupila, la agitación de la respiración, la elevación de la sudoración, la elevación de la presión arterial. Fíjate que son respuestas para enfrentar una amenaza, para poner el cuerpo en actitud de lucha o de huida. Luego viene ese tema neuroendocrino que tarda un poco más, pero necesita que las condiciones de amenaza se presenten de forma más o menos prolongada, un periodo de tiempo más largo. Las glándulas suprarrenales, entonces, son estimuladas durante la respuesta al estrés y liberan una sustancia denominada catecolamina, la adrenalina y la noradrenalina, que ayuda a aumentar y mantener efectos similares a los descritos en el eje neural. El tercer eje que se pone en acción es el más lento, es el de tipo hormonal, el endócrino.
sin embargo, su acción se mantiene durante más tiempo. Ok, ahora, ¿estos sistemas no se activan todos al mismo tiempo o trabajan de manera por separado cada uno? Todos van a actuar entrelazados, en interacción continua. No es que actúa uno solo primero y otro, no es lineal en el tiempo. Correcto. Que la relación es cambiante continuamente, pero cada sistema le avisa al otro y el otro ya está reaccionando. Para entrar, si la situación de estrés se prolonga, entra, pero es en comunicación permanente, neurohumoral, es decir, tanto de señales nerviosas como hormonales. Muy bien. Hay que ver que en el tercer eje, el endócrino, puede afectar el cerebro porque la respuesta prolongada de cortisol daña las neuronas. Entonces, por eso es que le decimos a la gente, no tiene que soportar estrés excesivo. Usted debe yugular el estrés antes de que le cause daño en el cerebro. Pero hay otra Porque ya acá estamos hablando ya del estrés crónico, ¿no? Crónico y de intenso además. Pero hay otra cosa. Y es que fíjate si tiene importancia este sistema neuroendocrino en el sentido de que incluso si es prolongado puede producir gastritis, úlcera péptica y cáncer. Wow, wow. Puede una gastritis degenerar en úlcera sangrante y esa herida en el estómago, la pared del estómago, degenerar luego en un cáncer gástrico. De manera que el estrés hay que minimizarlo, enfrentarlo. La descarga hormonal puede tener efectos muy variados sobre el organismo, pero los más destacados son de tipo psicológico. Aparecen síntomas depresivos, de ansiedad o la sensación de miedo. Un debilitamiento de la defensa del organismo también provoca una mayor facilidad para enfermarse y acelerar el desarrollo de alteraciones inmunológicas, porque entonces la defensa inmunológica cae con el estrés. Bueno, y hablando precisamente de la parte, gastrointestinal, un 70% de esas células de nuestro sistema inmune están en el tracto intestinal. Exactamente. Tiene mucho que ver. Y no debe ser afectado por el estrés para que pueda el aparato inmune estar sano y resistir la enfermedad. Claro. Aquí tenemos de un lado el sistema simpático y el parasimpático. La idea es la siguiente. No es para que lo vean separado como está en el gráfico, sino para que lo imaginen trabajando en conjunto. No uno primero, otro después, sin relación. No, hay una comunicación permanente entre el sistema simpático y parasimpático. Entonces tú ves que el simpático, que es el que reacciona más rápido, con adrenalina y noradrenalina, dilata las pupilas para ver más la amenaza. Aumenta la frecuencia cardíaca, dilata los bronquios para oxigenar más los músculos y disminuye las contracciones estomacales. ¿Por qué? Porque en este momento la digestión no es lo que importa, sino la huida o el enfrentamiento, mientras que el parasimpático contrae el iris para enfocar mejor, disminuye la frecuencia cardíaca cuando ya la acción del estrés ha desaparecido, el estrés agudo. Entonces, este parasimpático llama al reposo, a la recomposición, a la recuperación del estrés. Entonces, siempre van a trabajar en interacción continua, dependiendo de la intensidad. La respuesta al estrés, por supuesto, tiene que haber un agente estresor. Claro, hay una cosa interesante, el temor a que un obrero, un trabajador sea despedido de su empleo. Funciona igualito que si ya lo hubiese despedido. Causa el mismo estrés, el temor o la amenaza de que me van a suspender del trabajo. Muy importante ese aspecto, porque ahí entra entonces la percepción, o sea, la percepción de estrés es tan importante o más importante que el estrés mismo, o que la situación misma. Correcto. No es lo mismo una personalidad que dice, bueno, me pudieran despedir del empleo, pero yo consigo otro en corto tiempo en tal sitio. Si me sacan de este trabajo, entro en aquel otro.
tiene opciones. Ese estrés es menor que el que no tiene opciones. Y dice, bueno, la amenaza de que me saquen del trabajo me va a funcionar como estrés, igualito que si ya se hubiese producido el despido. Claro. El cerebro no va a distinguir de si ya me despidieron o no, o me van a despedir, sino que funciona con el agente estresor, produce la misma cantidad de estrés que si ya fuera realidad. Claro. Esto a mediar por el hipotálamo para ir al sistema nervioso simpático o al sistema endócrino. Es decir, que va a desencadenar entonces la descarga de adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el estado de vigilia, la irrigación del cerebro y músculo, y disminuye la irrigación de la piel y los riñones, porque no interesa en este momento la orina, la excreción de orina o la temperatura de la piel, sino mantener todas las energías enfocadas en luchar contra el agente estresor. Sí, en estado de alerta. Una alerta completa. Entonces, si la alerta se prolonga, ya entran las glándulas suprarrenales a producir cortisol. Entonces ya ahí aumenta el azúcar en la sangre, se reduce la inflamación. Ahí pueden venir una serie de problemas ya. Exactamente, porque el cortisol es igual que la cortisona, es un corticosteroide. Entonces, también va a ir a disminuir los niveles de inflamación, pero recordando que ese cortisol en exceso o prolongado va a dañar las neuronas cerebrales, y eso sí es fatal. El sistema simpático tiene que las señales van desde la médula al resto del cuerpo. Llegan a los ganglios a través de las neuronas preganglionares, donde se liberan acetilcolina. Este neurotransmisor activará las neuronas postganglionares, que las que están después del ganglio, que se tienen al resto del cuerpo, que a su vez serán las encargadas de liberar noradrenalina, que producirá los efectos asociados con el sistema simpático en los tejidos periféricos. La acetilcolina es el neurotransmisor de las terminaciones de todas las fibras preganglionares, tanto a nivel simpático como parasimpático, así como de las terminaciones de todas las postganglionares parasimpáticas y de algunas de las postganglionares simpáticas, como las que llegan a la glándula sudorípara. La noradrenalina es el neurotransmisor de las fibras simpáticas postganglionares, salvo las que llegan a glándulas sudoríparas y algunos vasos sanguíneos en los músculos, que como excepción no trabajan con noradrenalina, sino que, aun siendo simpáticas o ganglionares, actúan regulados por la acetilcolina. Las fibras preganglionares establecen sinapsis con las fibras postganglionares, enrollándose de sus terminaciones dendríticas, que es como una raicilla finales, como una red, de tal forma que... Sí, como una especie de ramificaciones que tiene. Muchísimas ramificaciones microscópicas inclusive, que luego se van a unir una con otra para servir ahí del estímulo excitador que libera el neurotransmisor y excita a la neurona postganglionar. Para eso es necesario que la neurona que va a recibir el influjo tenga receptores de esa sustancia neurotransmisora. Sí, porque si no, no hay conexión. Si no encuentra el receptor ocupado por otra sustancia, entonces ya no puede ejercer su efecto. Y eso que usted menciona de cuando está ocupado, eso cuando se utilizan, por ejemplo, algunos medicamentos como bloqueadores, en algunos casos, en algunos pacientes que le bloqueen ciertos receptores, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, los antidepresivos que bloquean la entrada de serotonina a la postsináptica. Correcto. Y se acumula más serotonina en el espacio entre los dos polos, es decir, el espacio sináptico. Ok. El espacio sináptico es microscópico, mucho más pequeño que el nivel microscópico. Y ahí resulta que las interacciones son de tipo cuántico, porque las distancias son tan pequeñas y la velocidad es tan alta a la que se producen las reacciones que corresponden a la física cuántica, el estudio de la neurotransmisión a nivel de la sinapsis neuronal. Impresionante. Sí. Entonces, ahora sí hemos visto que Vamos a ver. La actividad física, mira qué importante es esto. Se ha podido determinar que
que reduce el adelgazamiento de la corteza cerebral relacionada con una proteína beta-amiloide que se llama, y ayuda a preservar la estructura de la materia gris en el cerebro. Y en esas regiones, ¿qué ocurre? Que entonces esa protección previene el Alzheimer, porque está relacionada con regiones del cerebro, con la pérdida de memoria episódica y la degeneración neuronal relacionada con el Alzheimer. Esto fue Yasmir Chabbal en la Conferencia Internacional de Alzheimer. Y fíjate qué importante, ¿por qué lo traigo a colación? Porque él hizo énfasis en el 2017 en el estilo de vida para prevenir el Alzheimer. Y habló de alimentación saludable, reducción del estrés, sueño adecuado y aumento de la actividad física para ayudar a prevenir la demencia. Y el estilo de vida tiene una influencia directa sobre la prevención de la demencia como el tipo Alzheimer. Excelente. Ahora, la relajación y el ejercicio son la respuesta al estrés. Tanto el ejercicio físico como la relajación son potentes armas para combatir el estrés. Un programa de entrenamiento físico regular y consistente desencadena la secreción de endorfinas, que son opioides endógenos, es decir, como si fuera derivados del opio, como la morfina, la heroína. Estos compuestos que son naturales del cerebro, pero que se desencadenan con la relajación y el ejercicio físico, producen sensación de euforia, bienestar en el individuo. Sobre esta base, algunos autores reseñan que cuando el atleta, como por ejemplo los bodybuilders, no entrenan por alguna razón, experimentan síntomas de abstinencia similares a los adictos a sustancias psicoactivas. Es decir, hace falta el opioide endógeno desencadenado por el ejercicio físico, que sienten malestar. Entonces ahí es que viene la parte de que el ejercicio puede ser adictivo, como hablábamos la semana pasada con Gunter Hill sobre la vigorexia, por ejemplo. Esa adicción al ejercicio constante y excesivo, cuando es excesivo, obviamente. Sí, en la psicopatología moderna se habla de adicciones conductuales, no a sustancias. Porque, claro, uno asocia siempre la adicción, el concepto de adicción, con una sustancia: alcohol, marihuana, cocaína, crack. Pero entonces hay actividades que no tienen que ver con sustancias, pero que pueden causar adicción, como la compra compulsiva. Correcto. Y ahí entonces influye, porque claro, el comprador compulsivo, cuando está en la actividad, desencadena opioides endógenos y dopamina y se siente bien, o sea, se siente... Sí, esa sensación de bienestar y placer, sí, exacto. Aunque luego le venga la resaca moral de decir, gasté... O el sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa, esa es la resaca moral. Ahora, el atleta, pues que no entrena, pues siente también esa falta, ese craving, o sea, la falta de opioides endógenos. Claro. Y ahí uno comprende que hay personas que se hacen adictas a conductas, pero no tienen que ver con sustancias, como al ejercicio físico excesivo, que lo que ustedes llamaban vigorexia. Bueno, los péptidos opioides endógenos más importantes son los primeros tres: la encefalina, la endorfina y la dinorfina. Ahora, si tú te fijas en los efectos, todos causan analgesia. Muy interesante. Es que disminuyen la sensación de dolor, regulan hormonas, actúan sobre el estado de ánimo. Pues, de manera que es por esa vía que los opioides endógenos naturalmente necesitan tener receptores disponibles para ellos poder actuar. Sin el receptor, ese neurotransmisor no funciona. Excelente. Bueno, hay opioides que son agonistas puros, otros que son parciales, hay agonistas antagonistas, o sea, que son duales, hay antagonistas y hay los atípicos. Pero eso se refieren a la mayoría de los medicamentos que tienen esas características de ser opioides. Esos son fármacos. ¿Qué
¿Qué pasa? Que como el atleta desencadena opioides naturales del cerebro, no tiene necesidad de utilizar medicamentos casi nunca para el dolor, salvo una lesión de desgarro muscular, que ahí ya necesita antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Pero el atleta produce su propia analgesia. O sea que la misma actividad física y el entrenamiento, por ejemplo, de un atleta de alto rendimiento le produce esos efectos analgésicos. Exacto. Y por eso se explica que pueden continuar los atletas de alto rendimiento, estos deportistas profesionales, en esta actividad rigurosa todo el tiempo, esta actividad física, y no tienen aparentemente problema alguno con los dolores y ese tipo de cosas. Sí, además, por ejemplo, uno ve que ahí también la motivación del atleta tiene una gran importancia, porque uno ve atletas que sufren una lesión durante un partido y terminan el partido y vienen a sentir dolor ya después que el partido terminó. Claro, ahí también funciona una descarga adrenérgica. Pero cuando ya pasa el partido, la actividad, entonces es que siente verdadero dolor. Los ejercicios de relajación son una herramienta excelente para combatir el estrés, tanto en atletas como en personas comunes. Son de especial interés en la clínica psiquiátrica en el campo de los trastornos de ansiedad, la depresión, el estrés excesivo, porque aumentan la resiliencia o capacidad de reponerse a situaciones de alarma. Las caminatas al aire libre son muy útiles en los enfermos depresivos y ansiosos. Nosotros utilizamos sesiones de caminata al aire libre, 15 minutos de ida, 15 de vuelta, que suman 30 minutos, y luego entonces que ya la persona se acostumbra a los 30 minutos, le subimos a 1 hora. Puede ser subirlo a 45 minutos y después a la hora completa. Hay centenares de métodos de relajación, pero la técnica básica más utilizada en Occidente es el entrenamiento autógeno de Schultz. El método de Schultz, que es un fisioterapeuta alemán, se concibió mediante trabajos que observaban los cuadros de hipnosis. Y de ahí entonces se buscó una metodología que no necesitara el estado hipnótico y la persona estuviese consciente totalmente. Entonces, consiste en la inducción de una serie de ejercicios fisiológicos determinados cuya finalidad es búsqueda de reposo, cuerpo y espíritu, provocando una desconexión de la persona del medio ambiente, del entorno. Una exigencia del método es mantenerse todo el tiempo completamente consciente, con la atención despierta y con toda la capacidad de observación disponible. Si bien es cierto que aparecen sensaciones intensamente agradables, como pérdida de peso, flotar en el aire, o al contrario, como hundirse en la arena con una sensación muy grata, lo ideal es que la persona se mantenga enfocada en su relajación muscular y su ritmo respiratorio. Estas son las dos posiciones fundamentales del entrenamiento de Schultz. La posición de cochero, que está el señor a la derecha, y la posición acostada con los brazos a lo largo del cuerpo, que está la señora del lado izquierdo. En este ejercicio, lo que la persona hace es que se pone en la posición del cochero, en el sentido de que el cochero no gastaba energía mientras esperaba a los clientes. Ponían las piernas hacia adelante unos 15 grados, separaba las rodillas unos 15 grados, descansaba los antebrazos en los cuádriceps, en los muslos, inclinaba un poco la cabeza para que no hiciera presión sobre el cuello, y entonces ahí respiraba con tranquilidad y pasaba el tiempo esperando al cliente sin él agotarse continuamente en esa situación de espera. Es lo mismo que podemos hacer en un aula para un examen, por ejemplo, o antes de una competición deportiva. La de acostado también puede usarse en la casa, es más útil. En la casa, el de la derecha, sentado en posición de cochero, en lugares públicos se puede hacer y nadie se da cuenta que uno está haciendo ningún tipo de... ¿Y ambas son igualmente efectivas? Igualmente efectivas cuando ya se está entrenado. Por ejemplo, una persona entrenada para la relajación puede en un ambiente público relajar solamente su brazo izquierdo, si es derecho. Y si es zurdo, relaja el derecho.
El asunto es que en un examen usted puede tener relajado su brazo izquierdo y esa relajación le permite pensar mejor durante el examen y tener un mejor rendimiento escolar. Las personas que van tensos al examen se ofuscan y fracasan con mayor frecuencia. ¿Sí? Claro, hay otras posturas que no usamos mucho, como la de los brazos detrás de la silla, o la que necesita de un pupitre que tenga apoyo, sino la de la derecha, que es la que podemos utilizar para realizar la posición de cochera. La relajación en el mundo actual tiene una gran importancia porque cuando una persona se entrena para relajarse, disminuye la necesidad de fármacos, incluso fármacos antidepresivos. Puede controlar mejor sus emociones y aprende a mantenerse equilibrado emocionalmente, aún en situaciones de estrés. Por eso decimos que un buen entrenamiento en relajación autoconcentrativa evita el uso de fármacos. Incluso hay cursos preparto en que hay mujeres que pueden parir sin dolor. Wow. De los ejercicios que las terapeutas de preparto le van haciendo durante los 9 meses del embarazo. De manera que incluso también personas bien entrenadas pueden ir al odontólogo, realizarse su trabajo odontológico, su tratamiento, sin utilizar anestesia. Sobre todo personas que no pueden usar anestesia local, entonces se entrenan con relajación para poder hacerse los trabajos de odontología. Bueno, las personas que quieran pueden entrar a mi página web, que es Salud Mental y Complejidad, stmcomplejidad.com, o me envían un correo electrónico a angeles50@hotmail.com. Excelente, bueno, muy interesante el tema, como siempre, muy interesante. Bueno, la gente ahí que empiecen a mandar sus preguntas, porque obviamente no nos da el tiempo para todo. Ahí tienen los contactos del doctor, pero sí nos llegaron unas preguntitas ahora de parte de la gente. Y vamos inmediatamente a comenzar con Ana María, que pregunta cuál es la mejor manera de lidiar con el estrés y conseguir relajación después de un día estresante de trabajo. Vamos a ver. Bueno, después de un día de trabajo estresante, lo ideal es llegar a su casa, tomar un baño y entonces hacer el ejercicio de relajación con poca luz, en silencio o con una música de fondo agradable, a bajo volumen. Yo utilizo casi siempre el canon de Pachelbel, canon index, que es una música muy relajante, y entonces hacer su ejercicio de relajación. En 15 minutos la persona recupera las energías, se equilibra emocionalmente y ya entonces no es necesario pasar una hora relajado, no. Con 15 minutos debe ser suficiente para desconectarse del estrés laboral y arrancar con el disfrute de la familia y del ambiente de familia, cocinar, etcétera, hacer esas actividades del hogar, dejando atrás el trabajo. No se lleve el trabajo a la casa. Excelente, excelente. Muy bien. Ok, entonces Ana Crismita pregunta que cómo el estrés afecta a mi peso corporal. Bueno, ahí hay mucha tela donde cortar. Vamos a ver. Sí, hay una relación entre la ansiedad y el peso corporal, porque muchas personas que tienen sensación de estrés o de ansiedad van a cada rato a la cocina, abren la nevera, comen algo, van picando durante todo el día, unas veces dulce, otras saladas. Casi siempre los snacks tienen mucha grasa. Los azúcares de los chocolatines, que son los que más le agradan a la gente, porque le desencadenan unos neurotransmisores también, dopamina, le produce cierto placer, entonces engordan por estar comiendo por ansiedad. Entonces, ahí
la relajación y llevar una dieta programada, su nutrición adecuada y con horarios establecidos de las meriendas, de las comidas principales. Entonces, la persona que ganó peso comiendo por ansiedad, rápidamente puede conseguir bajar libras de peso. En esta semana, tengo una señora que a base del tratamiento me dejó un mensaje, me dijo, he bajado 13 libras en 2 semanas. Wow. Bueno, había comido por ansiedad continuamente, se le quitó la ansiedad y entonces ahí ya dejó de comer, picando todo el día y entonces bajó las 13 libras. Muy bien, muy bien. Wilmer pregunta, ¿el dolor de cabeza relacionado al estrés, sobre todo en un paciente en el cual no se ha determinado que tenga hipertensión, ningún tipo de esas cosas? O sea, no tengo hipertensión, ¿por qué tengo dolor de cabeza? Bueno, lo que pasa es que para la cefalea hay más de 20 causas diferentes, entre ellas alergias, que pueden dar dolor de cabeza. Pero el estrés lo que produce es que la persona contrae los músculos del cráneo y de la frente. Al tener contraídos los músculos pericraneales, desarrolla producción de ácido láctico. El músculo se cansa y entonces produce ácido láctico. Y ese ácido láctico irrita las fibras nerviosas, neuromusculares y produce el dolor. Si la persona se relaja y quita la contracción muscular pericraneal, ese dolor tiene que desaparecer. Inclusive Excelente. muchas veces sin utilizar fármacos analgésicos. Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, y de una última preguntita que nos llega de Fernando a último momento, dice que cómo sacarse de la cabeza el yo no puedo. Esto no tiene necesariamente que ver con el tema, pero aprovechando la participación de un psiquiatra en el programa, ¿verdad? Bueno, tiene relación porque muchas veces uno le recomienda a una persona que comience a hacer ejercicio físico y entonces la persona mira a uno como con cierta incredulidad. ¿Y usted cree que yo puedo hacer ejercicio? Claro que usted puede, pero el cuerpo no me da para eso. Lleve el cuerpo, no que el cuerpo lo lleve a usted. Usted lleva el cuerpo al ejercicio y una vez que inicia, que rompe ese bloqueo inicial, empieza a sentir satisfacción. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, después de una enfermedad, la persona ha perdido confianza en su propio cuerpo, porque evidencia que su cuerpo le falló. Entonces, decirle que haga ejercicio saliendo de la enfermedad es como impactante. Sobre todo, por ejemplo, hombres que han sufrido un infarto cardíaco y ya le dan de alta y a las 2 semanas el médico le dice, comienza a hacer ejercicio. ¿Cómo? Pues yo tengo, no, precisamente el ejercicio le va a favorecer la recuperación, rehabilitación cardíaca. Entonces, por eso las personas llegan al gimnasio. Ese que llega al gimnasio tiene mucha motivación porque es un problema de vida, de salud. Entonces se motiva mucho para arrancar, pero le da brega iniciarlo porque tiene desconfianza de sus propios cuerpos. Ahora, el pensamiento yo no puedo se vence haciendo cosas. Yo no puedo caminar, comience a caminar. No va a caminar 1 hora, pero si camina 5 minutos, al otro día camina 10, va cogiendo confianza y dice, pero yo puedo caminar. Yo creía que yo no podía. Cuando la gente yo no puedo es que cree, es una creencia falsa. Todo el mundo puede. Ahora, hay situaciones ya extremas en el que se necesita ir a un psiquiatra, ¿sí? Ya porque es una rehabilitación de tipo médico. Bueno, pero esta persona finalmente terminará en un entrenador personal luego que termine el tratamiento de fisioterapia. Y ahí ya llega, a la psiquiatra llega con mucha desconfianza, incluso con inseguridad para caminar en las barras y eso, porque si me caigo. Y a veces hay que decirle, no, usted no se va a caer, agárrese de la barra. El yo no puedo es un impedimento que hay que romperlo haciendo las cosas.
El que se va a tirar un trampolín no puede ponerse en el borde y decir yo no puedo. Simplemente se tira y desde que se tiró la primera vez, vuelve y sube y se tira y vuelve y sube. Sí, ya pierde, sí. Le perdió el temor al arranque. Perfecto, o sea, que dar ese primer paso a veces es lo más importante y dar pequeños pasos, no tratar de hacer todo de golpe. No obviamente, progresivamente. Camina 5 minutos. Claro, claro. Y ahí vas a ver que no te cae. Y al otro día 10, y al otro día 15. Y así poco a poco, cuando viene a ver, el individuo que estaba lesionado se convierte en un atleta, porque antes nunca hizo más que vida sedentaria. Y la vida sedentaria, todos sabemos que tiene sus costos. Excelente. Excelente. Bueno, señores, no, definitivamente tenemos que hacer otros programas porque no da todo el tiempo, son demasiados detalles. Vamos a tener que hacer otro programa más adelante. Muy, pero que muy interesante. Agradecer al doctor su participación el día de hoy. Asegúrense de comunicarse con él por las vías que ya mencionamos. Y señores, quédense en sintonía con Sport Medicine Special Edition, que esto se está poniendo cada vez mejor. Gracias al doctor, señores, pásenla bien. Nos vemos en la próxima aquí en Sports Medicine.